Durante los años 60 y 70, la lucha libre mexicana estaba llena de personajes extraños, algunos coloridos y otros muy extravagantes, pero pocos tan peculiares como el caso de Mazámbula, porque Mazámbula no solo era un luchador, era un personaje construido desde el misterio, desde la exageración y desde esa necesidad del pancracio que tenía de crear figuras que parecieran venir de otro mundo. El primero, el original, fue Mazámbula el Brujo, un luchador originario de Oaxaca, aunque durante sus años en la lucha libre se vendió como alguien de África, mencionando lugares como Angola o el Congo. Y eso no era casualidad, era parte de la mística del personaje, un brujo, porque en esa época la lucha libre no solo se luchaba en el ring, también se construía en revistas, en programas de funciones, en la radio, en la imaginación del público. Y Mazámbula, o el personaje, entendió eso. No era el técnico clásico ni el rudo tradicional, era otra cosa. Un hechicero, una figura cargada de simbolismo con una estética distinta, incómoda, difícil de ignorar en cualquier cartel. Un luchador que incluso llegó a luchar descalzo. Y eso le funcionó, hasta cierto punto. Logró mantenerse activo, encontrar su espacio e incluso meterse en rivalidades importantes dentro de una escena donde no cualquiera lograba durar. Pero como pasa muchas veces en la lucha libre, todo termina reduciéndose a una noche. 1 de mayo de 1976 en el Palacio de los Deportes. Máscara contra dos caras. Una lucha que lo era todo. Mazámbula gana la primera caída, y por un momento parece que el personaje y el mito iban a imponerse contra el Hércules potosino. Pero Dos Caras la empareja, y en la tercera caída lo derrota, dejándolo inconsciente tras un tope, obligándolo a perder la máscara. Y ahí se rompió todo, porque Mazámbula no solo era un luchador, era un concepto que dependía completamente del misterio, y al perder la máscara, pierde la esencia, como así llega a pasar con muchos luchadores. Después de eso, su carrera entra en otra etapa. Siguió luchando e incluso ganó una que otra apuesta menor, pero desafortunadamente ya no era lo mismo. El personaje ya no pesaba igual, la magia del personaje se había ido aquella noche en el domo de cobre. Y como en muchos casos de esa generación, la vida del ring tampoco fue sencilla. Lejos de los reflectores, terminó trabajando en otros oficios, hasta que su historia tuvo un final abrupto y violento, al morir mientras trabajaba como guardia de seguridad a inicios de los años 80. Fue un final duro, muy lejos del personaje que decía venir de otro continente y dominar las fuerzas oscuras del mal. Pero aquí es donde la historia cambia porque Mazámbula no desapareció. El nombre, al contrario, siguió. A finales de los 80 aparece Mazámbula Jr., activo en plazas como El Toreo y Acapulco. Y en los 90 surge otra versión en Tijuana, otro luchador que toma el personaje y lo lleva hasta los años 2000, donde también terminaría perdiendo la máscara. Distintos hombres, un mismo nombre, un mismo concepto. Algo completamente normal en la lucha libre mexicana, donde los personajes sobreviven más que las personas. Espectro Huracán Ramírez. Y eso deja una lectura interesante. Mazámbula tenía todo para convertirse en algo más grande: personaje, estética, narrativa, incluso el respaldo mediático de la época, como lo era el medio más poderoso en la lucha libre en esos años, las revistas. Pero nunca terminó de consolidarse. Se quedó en ese punto incómodo donde fue lo suficientemente llamativo como para que sea recordado, pero no lo suficiente para dominar una era, porque al final, la lucha libre siempre cobra factura. Puedes vender el misterio, claro que puedes construir un personaje, y puedes alimentar el mito las veces que tú quieras. Antes de continuar, te pido por favor de que te suscribas al canal, así podrás seguir viendo este contenido similar al que estoy haciendo. También podrás ver pláticas en vivo con gente como También hay pláticas con otros luchadores profesionales, los meros chidos. Y también próximamente habrá un contenido un poco revolucionario para este canal, las vacas sagradas del coleccionismo. ¿Qué esperas para suscribirte y ver este contenido donde la lucha la hacemos todos? Pero tarde o temprano, todo se define arriba del ring. Y Mazámbula fue un hombre que sobrevivió. Un personaje que se recicló y una idea que funcionó por momentos, pero no para consolidarse como leyenda.
Y así funciona la lucha libre. Que la lucha sea.